it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The end all of you. Now I'm connected to you. The end all of you. Maybe we'll do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Volvemos a saludaros, a daros las gracias por seguir estas sesiones, tanto a los que nos seguís online ahora mismo o de aquí unos días vas a estar recuperando estas sesiones, como a todo el público asistente aquí en este plato. Siguiente sesión, recargando el futuro, infraestructuras eléctricas en la nueva economía. La movilidad eléctrica está en boca de todos, pero su expansión no será real si no contamos con una infraestructura de recarga sólida, accesible y eficiente. Vamos a analizar los retos y oportunidades de desplegar estos puntos de recarga a gran escala. Vamos a hablar de experiencia de usuario, cómo hacer que todo esto sea viable económicamente. Los ponentes nos van a aportar su visión desde las empresas, entidades, instituciones públicas y del usuario final también, ofreciendo una mirada completa de este ecosistema. Este panel seguro que nos va a dejar claro que el éxito de la movilidad eléctrica no depende solo de los vehículos, sino sobre todo de las infraestructuras que lo hacen posible. May López es directora de desarrollo de EMS, Empresas por la Movilidad Sostenible, colaboradores de Biniu. Ella es coordinadora de los Premios Internacionales de Movilidad y profesora en distintas escuelas de negocios. Nos vas a hacer moderadora de este panel, en el que vas a contar con Óscar Piera, gerente regional de Levante en España para Electra, con Fran Cortegoso, Sales Manager en Charge Guru, con Carlos Carmona, director de desarrollo en Cuelo, y Albert Muratet, jefe de servicio de movilidad del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. Así que cuando queráis. Muchísimas gracias. Pues efectivamente, esta nueva economía va a necesitar de una nueva movilidad y una movilidad que va a ser descarbonizada, siendo España y Europa tanto un país como un continente que no produce petróleo. Por lo tanto, vamos a necesitar no solo que sea descarbonizada, sino también que sea sin emisiones, también por esa problemática que tienen las ciudades, donde, pues, según el informe OBS sobre movilidad eléctrica que publicábamos recientemente, el 100% de los medidores de contaminación en España miden una contaminación que está superando los límites establecidos por la OMS. Luego, no solo gases de efecto invernadero, también calidad del aire son claves, y la electricidad, la movilidad eléctrica va a ser clave, ¿no? Infraestructura de recarga clave también para que esa movilidad eléctrica sea real, y según datos del informe OBS, en este primer semestre el crecimiento de esa infraestructura de recarga ha batido récords y somos el país que más está creciendo en el despliegue de esa infraestructura de recarga en Europa, el que más potencia por vehículo tiene a día de hoy, y también con un ratio de uso de un 10%. Por lo tanto, la infraestructura de recarga parece que deja de ser una barrera física. Sin embargo, sigue siendo mejorable, pues porque hay 1 de cada 5 puntos pendientes de una conexión a red, por ejemplo, ¿no? Que no están funcionando, y con plazos de instalación que triplican frente a otros países europeos y que pueden llegar a ser de hasta 3 años. Y también porque, aunque estamos hablando de infraestructura de recarga, tenemos que pensar que no todo el mundo tiene acceso a esa carga vinculada, que es clave también en la movilidad eléctrica. Con todos estos datos, donde vemos que la movilidad eléctrica ya es una realidad, donde se están matriculando más vehículos con enchufe que diésel en España, donde vemos que la infraestructura de recarga parece que es ya esa infraestructura que necesitamos, pero que puede ser mejorable, hemos querido traer 4 ejemplos de empresas que están dando soluciones no solo para esa infraestructura de recarga de alta potencia, no solo para esos ciudadanos que viven en comunidades de vecinos, no solo para esos ciudadanos que, aun viviendo en comunidades de vecinos, no tienen una plaza vinculada, y también el papel de la Administración, y con un ejemplo clarísimo de cómo integrar todas estas necesidades y hacer que esa movilidad eléctrica sea real, poniendo al ciudadano en el centro, ¿no? Así que comenzamos contigo. Si te parece, Óscar, cuéntanos un poco quiénes sois, quién es Electra, pero cuéntanos también brevemente cuál es esa visión que estáis viendo en los problemas que estamos viendo a la hora de
poner esa infraestructura de recarga y que está costando más de 114 millones de euros esos retrasos a más de 170 operadores que hay ahora mismo y una concentración de mercado del 50% en 2 operadoras energéticas, ¿no? Cuéntanos cuál es esa visión. Bien, bueno, primero de todo presento a Electra. Electra es una empresa francesa, nace con el cometido de responder a toda la demanda que hay de todos los usuarios que necesitan poder parar, repostar lo más rápido posible y continuar con su trayecto, ¿no? Y por eso Electra es una red de recarga ultra rápida que está desplegando y construyendo en toda Europa. Aterrizar en España ha sido un desafío, sin duda. Ya para Electra es muy complicado encontrar sitios idóneos para ubicar sus electrolíneas, la inversión es grande. Y como bien has comentado, ya capa un 50% de sus ubicaciones de 2 grandes empresas, que eso impide que haya competitividad con otras empresas que puedan realmente hacer inversiones en carga pues ultra rápida con todos sus beneficios y prestaciones, ¿no? Hasta ahora había una ley que cumplir, se ha ocupado muchísimo espacio simplemente pues, instalando cargadores para cumplir con la ley, pero se ha dejado un poco de lado la finalidad que es intentar convencer al usuario, transmitir confianza, experiencia de cliente y fiabilidad a la hora de repostar. Es decir, que tengas un poco la transición de la gasolinera a la electrolinera, ¿no? Llego, sé que tengo un cargador disponible que funciona bien y que además la experiencia de usuarios es sencilla. Y luego, a nivel de bloqueo, hay un bloqueo muy grande con la burocracia administrativa y lo peor de todo es que además chocas y bueno, tienes que lidiar con todo tipo de entidades. Y eso complica mucho la viabilidad de un proyecto, así, un proyecto de media tensión. Y además, en caso de poder haber una mínima posibilidad de avanzar en él, nos vamos a 2 o 3 años de proyectos. Son además invirtiendo mucho dinero que va a gasto perdido, ¿no? Pues contratando ingenierías, visitas, reuniones, material, etc. etc. Y es importante tener en cuenta que al final son empresas que tienen, bueno, pues que han conseguido levantar fondos para poder llevar a cabo todo este proyecto y que al final pues eso se va acabando si no se invierte bien y de forma eficiente. Es importante ese mensaje por eso, porque para operadores, más de 170 operadores que hay ahora mismo, el 50% del mercado está, sin embargo, concentrado solo en 2. Y estamos como usuarios viendo puntos de recarga día tras día, mes tras mes, año tras año, pendientes de esa apuesta de conexión, lo que hace que muchas veces se obsoleticen esos puntos de recarga o componentes de esos puntos de recarga, ¿no? Es importante traer este mensaje de se necesita que haya más transparencia y que haya más facilidad para un mercado que los usuarios seríamos los primeros en beneficiarnos, ¿no? Fran, estamos hablando de infraestructura de carga alta potencia, pero muchos de nosotros seguro que vivimos en comunidades de vecinos donde necesitamos poner esos puntos de recarga y a lo mejor nos encontramos con alguna barrera, ¿no? Pero barreras porque a lo mejor no somos conscientes de que hay soluciones. Cuéntanos, ¿cuál es vuestro caso? Efectivamente. Bueno, lo primero, dar gracias a la organización por invitarnos a estar aquí. En Chasburu ofrecemos soluciones de recarga de todo tipo para particulares, en pequeñas instalaciones y también en grandes instalaciones. Conocemos bien todo el detalle, ¿no? de una instalación, los problemas, incidencias que puede haber, ¿no? Y viendo un poco todo esto, nuestra experiencia, pues el año pasado decidimos lanzar un servicio para instalaciones en edificios de viviendas, con 2 finalidades, 2 destinos, ¿no? Por un lado, instalaciones residenciales, comunidades, un garaje comunitario, ese parking comunitario de un edificio en el que vivimos muchos de nosotros, y por otro lado, un edificio de oficinas, donde hay empresas que van a tener también este tipo de problemática, ¿no? Al final lo que estamos viendo es que las primeras instalaciones que se están haciendo, 5, 6, 7, 8, no hay problemas en los edificios para hacer esa instalación, pero no es una solución sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces hace falta una infraestructura común, algo que nos permita darle futuro, ¿no? Y eso es nuestra solución, ¿no? Es decir, por un lado utilizamos los recursos del edificio, montamos nuestra propia acometida, nuestro propio contador de la luz, no consumimos, tanto en un edificio de oficinas como en un edificio de viviendas, no consumimos los recursos del edificio, porque los edificios mayoritariamente no estaban pensados o diseñados para montar estas infraestructuras de recarga. Por lo tanto,
sería problemático, ¿no? Utilizarlas. Con 5 o 6 al principio no ocurre nada, pero después sí es necesario, ¿no? Entonces, montamos nuestra cometida, montamos nuestra infraestructura común y además añadimos la financiación, ¿no? Cualquier usuario pues, no va a tener que hacer frente al coste de la instalación. Hacemos unas cuotas mensuales, de forma que cada usuario va a tener dos costes. Un coste fijo, ¿no? Por el servicio y otro coste en función de los consumos eléctricos que haga, ¿no? Además, bueno, esto añade también otras ventajas, ¿no? Como al ser grandes usuarios, grandes consumidores de energía, pues podemos ofrecer energía verde, podemos ofrecer energía a un precio económico, más económico que el que podría tener una casa. Nos encargamos del seguro, del mantenimiento. Si alguien no tiene si alguien vive en ese edificio pero tiene una plaza en alquiler y no tiene un contador, por lo tanto, porque no vive allí, nosotros le damos la solución a través de este servicio. Y sin olvidarse también, ¿no? de los edificios de oficinas, que es muy complicada el disponer de potencia en esos edificios, ¿no? No interactuamos, ¿no? con la instalación eléctrica del edificio y es una ventaja muy importante en los edificios de oficinas. Y además, bueno, pues ese edificio se revaloriza, ¿no? Con esta instalación, el valor del edificio aumenta. Luego, una de las barreras que siempre oímos, no, ya, pero es que no tengo punto de recarga, no tengo posibilidad de tener punto de recarga, empieza ya a eliminarse porque efectivamente ayudáis a que ese edificio tenga una infraestructura de recarga sin necesidad de tocar la instalación eléctrica que tiene y además condicionado a esa posibilidad de, oye, y además que sea verde y no solo que sea donde vives, sino a lo mejor donde trabajas, ¿no? Sí. Cuanto menos queríamos traerlo también como caso porque no todo el mundo es consciente de esta alternativa y suele ser una barrera que tenemos a la hora de impulsar la movilidad eléctrica, cuando en realidad ya es una solución que está en el mercado ya desde hace bastantes años, ¿no? Solo que en España todavía necesita ser conocida. Aún así, es otra realidad que aún así hay gente que no tiene parking, ¿no? Aquí estamos hablando de que siempre tiene que haber una plaza de parking, bien sea donde vives o donde trabajas, pero aún así hay gente que no tiene esa plaza de parking vinculada. Y ahí entra ese gran concepto, ¿no? de la democratización de la movilidad eléctrica. Carlos, cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis vosotros? Bueno, mil gracias por invitarnos a este fantástico evento. En primer lugar, bueno, yo quiero aportar dos ideas muy positivas y al final una propuesta que lanzaremos a todo el mundo, ¿no? Y las dos ideas positivas van en base a nuestra experiencia. Coelho opera actualmente 16.000 puntos de recarga en 9 países europeos, en más de 260 ciudades, y gracias a esta experiencia conocemos muy bien qué es lo que funciona en estas ciudades, en estos municipios de todos los perfiles, municipios como puede ser Estocolmo o Múnich, o municipios del tamaño de 30-40.000 habitantes. El primer mensaje es que podemos viajar al futuro. Gracias a esta pequeña demora que llevamos, este decalaje que llevamos con otros países europeos, donde la introducción del vehículo eléctrico es mucho más importante, tenemos esta experiencia y se la ofrecemos a los municipios. Nosotros, Coelho, estamos visitando muchos municipios para informarles de cuáles son las medidas ideales para hacer esa estrategia de despliegue de puntos de carga en alterna que permitan recargar a todos los ciudadanos, cubriendo todos los distritos, la mejor tecnología, experiencia del cliente y implementando aquello que funciona realmente. El segundo mensaje, que es muy importante y Mai lo destapaba al principio, es la democratización del uso del vehículo eléctrico. Es fundamental que en las ciudades haya un mix entre la carga rápida, carga DC, y la carga lenta, que le llamamos, que estamos buscando un concepto para un sinónimo Eficiente. eficiente, que básicamente es esa recarga que está bien distribuida por todo el municipio y que permite la opción de pasarse al vehículo eléctrico a todos los ciudadanos, tengan o no tengan plaza de garaje, tengan 1 o 2 vehículos en su casa o incluso para soluciones del car sharing, de la distribución de mercancías, etc. Es fundamental en la planificación de un municipio pensar cuál es la realidad actual y cuál es el futuro y la demanda que vamos a tener, ¿no? Y para eso es fundamental hacer una estrategia de despliegue de puntos de carga públicos, accesibles, con la última tecnología, bien atendidos y con un precio para el usuario interesante. Y esto es lo que va a impulsar que muchos ciudadanos se puedan pasar al vehículo eléctrico y es lo que está ocurriendo en Europa.
que igual que hay un sistema de gestión del alumbrado, ¿no? Acabe habiendo un sistema de gestión de la infraestructura de recarga, ¿no? Como ese servicio necesario, ya nadie se plantea ir por una calle sin luz, ¿no? Pues a lo mejor acabaremos viendo eso como está ocurriendo ya en otros países. Pero bueno, aquí hemos visto, pues, insisto, 3 mensajes que creemos que son claves a la hora de ser conocidos para también quitar muchas barreras, pero otra de las barreras que también queríamos quitar es el, bueno, ya, pero cuando hablamos de las ciudades, la administración juega un papel clave. Al final estamos hablando de licitaciones, estamos hablando de contratos, y ahí no debemos de obviar también que el perfil de la administración es un perfil que se está enfrentando a muchos retos, muchos cambios normativos, cada vez más y más variados. Pero tenemos un ejemplo, que es Albert, a quien queríamos traer también hoy aquí, porque lejos de ver el, bueno, hay que dar una solución, vamos a hacer una licitación y ya, es un ejemplo muy interesante porque creo que no habéis hecho una, sino 4, y que estáis cubriendo un poco todo, ¿no? Cuéntanos en qué consiste, más que lo cuente yo. Bueno, primero de todo, gracias por invitarnos a participar en este congreso. Primero hay que plantearse cuál es la posición de la administración local, de la administración en general. La administración en general tenemos la obligación de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Yo creo que es una obligación que tenemos como administración. En el caso muy concreto de la movilidad, ¿en qué aspectos son importantes poder mejorar esta calidad de vida? En cuanto a la reducción de los gases contaminantes, en cuanto a la reducción de ruido, sobre todo el ruido que no es deseado, la reducción del número de accidentes y también la redistribución del espacio urbano. Son 4 aspectos que son fundamentales de cara a la movilidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando se plantea el tema de la movilidad eléctrica, pues vemos que la movilidad eléctrica realmente es un fenómeno que ayuda a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo porque interfiere en 2 de estos aspectos, en la reducción de la contaminación y en la menor emisión de ruido. Y por tanto, es obvio que las administraciones en general tenemos que promocionar estas ideas que ayudan a tener más calidad de vida para los ciudadanos, que como se ha repetido aquí en muchas ocasiones, tiene que ser el centro de nuestras preocupaciones. Sant Cugat, entonces, hace ya un par de años, nos planteamos qué iba a suceder con la movilidad eléctrica y hace un par de años realizamos un plan de movilidad eléctrica con la idea de prever en qué momento estábamos, qué nos va a llegar en los próximos 10 años y, por tanto, estar preparados para este futuro. Lo que vimos era que tendríamos una gran demanda de necesidad de recarga de la carga también vinculante, de la de oportunidad, pero también la vinculante en las calles, porque no todo el mundo pues, puede tener su plaza de parking con su punto de recarga en casa. Y nos planteamos, pues hicimos este plan y vimos que con solo iniciativa municipal no podíamos llegar al nivel de inversión que se tenía que hacer. Y entonces lo que se ha planteado en Sant Cugat es una colaboración público-privada. Es decir, sacamos a concurso, un concurso público, la concesión de 48 puntos, cada punto puede tener hasta 4 plazas de aparcamiento, en 4 lotes distintos, porque queremos también tener esta diversificación, es decir, que esté todo el municipio cubierto, incluso aunque solo hubiera salido un lote, con esto ya cubriríamos todo el municipio, también porque hay áreas que están un poco más desfavorecidas y para no dejar atrás a nadie, y de esta manera pues poder cubrir todo el territorio, pero con 4 empresas diferentes y que por tanto haya esta competitividad, esta concurrencia entre las empresas, de cara a, como decíamos, poner siempre en el centro al ciudadano y poder ofrecer un buen servicio con esta colaboración administración pública, empresa, siempre con la visión hacia el ciudadano. Un ejemplo de que se puede hacer y que además se puede hacer de forma distinta, poniendo, insisto, siempre al ciudadano en el centro. Queríamos traerlo porque de verdad creemos que es replicable e inspirador para otros muchos, ¿no?
vamos un poco con propuestas de solución, ¿no? Ya hemos visto un poco cuál es la problemática en algunos casos, ya algunas soluciones, pero en tu caso, Óscar, cuéntanos. Viendo que sois uno de esos 170, ¿no?, que estáis sufriendo la parálisis y aún así hay que daros la enhorabuena, que me consta que estáis abriendo cada vez más electralineras. Cuéntanos, ¿qué crees o qué estáis haciendo ya, solos o acompañados, para impulsar esa infraestructura de recarga y que sea todo mucho más eficiente en lo que al proceso de despliegue se refiere? Bien, realmente, bueno, por un lado, ya que a nivel institucional también se quiere agilizar mucho en tema de transición, creo que se habría de algún modo tratar todo el ecosistema de forma aislada y crear como una ventanilla única donde se pudieran canalizar todos los aspectos y etapas de un proyecto, porque lo que sucede muchas veces es que al final, con tantos trámites, tantas instituciones, tantos pasos, al final de este modo se podría reducir los tiempos de respuesta y por otra manera se podría optimizar mucho lo que es el proceso y los recursos del proyecto. Son proyectos que a veces te das 2 o 3 años, te generan incertidumbre porque bueno, chopas con muchas normativas, entonces no sucede, sabes si al final vas a poder llevarlo a cabo o no. Bueno, el haber realmente tenido un equipo de talento, el haber tenido la buena praxis, las buenas prácticas del resto de Europa. Electra está presente en 10 países, empezó en Francia y al final aprendemos mucho, ¿no?, de cómo han ido saltando todas las barreras, pues bueno, y con paciencia, y el lema que tenemos, que es fuerza y paciencia, por parte de nuestro CEO, pues vamos consiguiendo con ideas nuevas avanzar en las etapas del proyecto. Y por otro lado, hay un tema normativa muy estricta que creemos también que estaría bien que hubiera un marco normativo estable para este ecosistema y que de este modo se pudiera flexibilizar o adaptar más la normativa. Lo que sucede muchas veces es que como es un sector muy nuevo y muy innovador, la norma no se pensó en él y muchas veces nos encasillan en proyectos y en sectores pues que hoy en día existen y ya tienen sus trabas administrativas y nuestros proyectos lo sufren, de tal modo que, como decía ya, no puedes ejecutar el proyecto o si lo ejecutas, pues bueno, te puedes ir a 2 o 3 años con todos esos gastos que te suponen, ¿no? Entonces, hasta que no haya una flexibilidad, una adaptación de la normativa en ello, pues no podrás sufragar pues, la viabilidad del proyecto. Y por eso, claro, bueno, desde París nos dan toques de atención en plan, pero ¿qué pasa en España? ¿Por qué vais tan lentos abriendo estaciones? Y luego cuando hablas con ingenieros aquí te dicen, oye, aplaudiros en Electra porque desde que habéis aterrizado en septiembre de 2023 no es normal el ritmo de estaciones tan rápido, ¿no? Es una dicotomía que bueno, hay que traer también a los del resto de Europa, es decir, mira el mercado en el que estás, el ecosistema es muy complejo, hay que lidiar con muchas instituciones y eso al final, pues bueno, es paciencia, transmitir los bloqueos e intentar ayudar realmente, porque todos queremos esta transición, pues a hacer estas actuaciones y estas acciones para que poco a poco podamos llenar de hubs de carga ultra rápida lo que son zonas urbanas y periurbanas y dar esa confianza al usuario de que aunque no tenga plaza de aparcamiento, no tenga cargo doméstico, tendrá esos hubs para poder cargar en 5 o 10 minutos y a un precio muy bueno. Cuanta más competitividad haya, mejor será. Este año, en el quinto informe de OBS sobre movilidad eléctrica, lanzábamos ese mensaje de los 114 millones de euros que os está costando a esos más de 170 operadores frente a 2, ¿no? En el anterior lanzábamos el mensaje de los 3 años de plazo que Europa, cuando ha presentado el plan de automoción, el plan industrial de automoción, ponía sobre la mesa como a España, lamentablemente, como referencia de lo que no debíamos hacer, ¿no? Esos casi 3 años para poner un punto de recarga, insisto. Esa necesidad, creo que habéis montado incluso o impulsado la creación de una asociación. Correcto, AORU, efectivamente, con los principales actores en España de carga ultra rápida. Está PowerDot, está Fastnet, bueno, Electra, está Tesla, está Thunder. Y nada, y la idea es esto, intentar promover, ayudar, dar iniciativas, informar también
al ecosistema, a las instituciones públicas, de que hay actores, hay lo más importante, hay dinero de inversión, pero que necesitamos que nos respalden y nos ayuden para agilizar todas estas inversiones, para tener ayudas también, ¿no? Y para poder al final pues invertir en España, que al final es un mercado con muchísimo potencial, con muchísimo tráfico y al final con una rutina y una vida cotidiana donde nos gusta coger el coche y movernos. Luego, el ver qué es lo que ya está ocurriendo en otros países y ver por qué no aquí es también algo que nos tiene que hacer pensar, ¿no? Ese mapa con la información transparente sobre la potencia que existe, transparencia que agilizaría esas inversiones y ese despliegue, insisto, no para las empresas, sino para los usuarios que necesitamos de esos puntos de recarga y más también considerando que cuando hablamos de transporte pesado, estos son los puntos de recarga y solo el 8% de los puntos actuales cubren esa demanda del transporte pesado, algo que tenemos ahí también como reto, ¿no? Fran, en tu caso, ¿qué es lo que veis? ¿Qué barreras estáis detectando? ¿Qué crees que podemos poner sobre la mesa para que nos ayude a que todavía haya un mayor impulso de esa movilidad eléctrica? Bueno, para no incidir un poco, ¿no?, con lo que dice Óscar, efectivamente, de todos los trabas burocráticas, procesos de la administración, de las distribuidoras eléctricas, que nos frenan, ¿no? Al final quieres invertir, quieres hacer un desarrollo y no encuentras mucha ayuda, ¿no? Un poco en la línea, ¿no?, de lo que dice Óscar. Hablando un poco en general, ¿no?, del mercado, yo creo que en España falta ayuda en el sector de las empresas, ¿no? Tenemos ayudas a los particulares, pero no hay ayudas a una empresa que quiera cambiar su flota o que quiera montar sus cargadores o comprar sus coches eléctricos, ¿no? No existe ayudas que sí existen en otros países, ¿no? Países en los que están creciendo, ¿no?, mucho más que en España, porque no tenemos que olvidarnos que las empresas son un motor muy importante dentro del sector de la automoción y de las flotas, ¿no?, de vehículos. Entonces yo creo que esto es importante. Y luego tenemos que darnos cuenta que estamos haciendo una transformación, ¿no?, de la forma en la que nos desplazamos. Es un momento histórico, ¿no?, y hace falta concienciar y formar y enseñar y trasladar, ¿no?, a todos los ciudadanos que este cambio es posible, que se puede hacer, ¿no?, evitar todas estas fake news que hay de los coches eléctricos, ¿no?, que no tienen sentido. Yo soy usuario desde hace varios años y no hay ningún problema para recargar, ni para desplazarse, ni para hacer recorridos largos. Hay estaciones de servicio de recarga de sobra. No necesitamos, por lo tanto, unas grandes instalaciones. No vamos a recargar en casa muchas veces. La gente que tenga un parking no va a poder hacerlo en su casa. El 80, el 90, el 70% de las recargas van a ser allí, ¿no? Si yo tuviera una gasolinera en mi casa, ¿cuántas veces iría a una gasolinera, ¿no? Muy pocas, ¿no? Pues esto es lo que ocurre con la realidad del coche eléctrico. Esto hace falta contárselo a la gente, trasladárselo, que lo conozcan, para que acaben moviéndose, ¿no?, tomando la decisión de cambiar el coche eléctrico. Yo no conozco a nadie que tenga un coche eléctrico y que esté descontento pensando en volver a uno de combustión, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta es mi reflexión. De hecho, en el informe OBS sobre movilidad eléctrica es una de las conclusiones, ¿no?, el que muchas veces todas estas barreras que tenemos en realidad son barreras mentales, que ya ni el precio ya no es una barrera, porque el vehículo más barato ahora mismo en el mercado es eléctrico. La infraestructura de recarga, si bien hay puntos de mejora y hoy estamos aquí para poner sobre la mesa esos puntos de mejora, vemos que también hay soluciones que están cubriendo todas las alternativas. La mayor barrera es mental y aún así ya somos tantos los usuarios que somos los mayores embajadores y es lo que está realmente provocando que ya se matriculen más vehículos con enchufe que vehículos diésel, ¿no? Pero Carlos, seguro que tú, que además vienes con una trayectoria muy posicionado en Smart Cities y con una visión muy internacional, cuéntanos, ¿qué crees que tendríamos también que hacer para facilitar todavía un poco más y eliminar todas esas barreras que hemos detectado? Fíjate cómo está fluyendo la conversación, ¿no? Realmente el vehículo eléctrico ya no es tan caro, las baterías ya no son tan justas ni las autonomías y tampoco faltan puntos de recarga masivamente. O a lo mejor lo que hace falta es ayudar sobre todo a los municipios y a los entornos públicos a que sean valientes y den los pasos adecuados diseñando una estrategia
para que cualquier persona, ya no sea, aunque no sea un enamorado de la automoción, pueda tener una solución para pasarse al vehículo eléctrico. Bien, ¿qué debe hacer un municipio para tener un plan inteligente y favorecer la movilidad sostenible en su entorno? Lo primero es hacer un estudio de ciertos KPIs, ciertos datos de su municipio, ¿no? El número de habitantes, densidad de población, número de vehículos, cantidad de distritos, y hacer, digamos, como un mapa de calor de cuáles son las ubicaciones ideales, tanto en posición como en número, y tipología de puntos de recarga, ¿no? Siempre debe haber un mix, hemos dicho, entre AC y DC. Debe haber ubicaciones donde sea sencillo implantar estas infraestructuras mínimas y donde esas localizaciones puedan crecer a futuro en base al crecimiento natural de las matriculaciones en ese municipio. No tiene sentido poner 1 millón de puntos de carga hasta que no haya 1 millón de coches. Y no ese es el ratio adecuado, pero pensemos un poco en facilitar el mensaje, porque el ser humano actúa también a nivel sociológico de una manera racional y de una manera de tendencia de opinión. Realmente estamos viendo cómo está evolucionando la tendencia de compra de los ciudadanos españoles hacia los vehículos enchufables, cosa que ya en otros países europeos se ha dado anteriormente, y tampoco quiere decir que seamos más raros o más anticuados, sino simplemente que a nivel sociológico ha evolucionado de esta manera. Cuando nosotros ponemos un buen estudio en un municipio y se despliegan puntos de recarga bien distribuidos en buenas localizaciones y, sobre todo, dando confianza al usuario de que siempre están funcionando, de que siempre están bien atendidos, de que existe la interoperabilidad, las aplicaciones móviles, los sistemas universales de pago, etcétera, etcétera, de repente empiezan a brotar vehículos. Déjame que mencione un caso que no solo son municipios. Hace aproximadamente 10 meses pusimos en marcha 40 puntos de recarga en una universidad muy conocida en la ciudad de Madrid, y hoy por hoy tienen de media el último mes un 37,5 ratio de uso de los puntos de carga, ¿no? Esto es alucinante en una red de puntos de carga. Yo he mantenido puntos de carga en Barcelona, en ciudades grandes, y los porcentajes eran siempre inferiores. Realmente, el mensaje de cuando pones una infraestructura mínima se favorece la adaptación hacia el vehículo eléctrico es una realidad. Y pensemos que ese mix de carga AC/DC, porque la tipología de los usuarios es diferente para el que viaja o para el que vive o trabaja en una zona de la ciudad, es fundamental que exista esa infraestructura accesible, económica y fácil de manejar. Y esto funciona. Y nosotros, básicamente, el mensaje que queríamos lanzar hoy es que necesitamos ayuntamientos y municipios valientes para ayudarles. El hambre de inversión es voraz. Aquí estamos representando empresas multinacionales que quieren invertir en los municipios españoles para que se desplieguen infraestructuras, generando instalación, mantenimiento, riqueza en la zona. O sea, que realmente es simplemente facilitar ese camino a nivel público para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Pero algo importantísimo que has dicho, que es medir, que siempre se nos olvida, ¿no? Pero que es el primer paso, medir para saber en qué situación nos encontramos y qué alternativas se pueden tomar que sean las más eficientes, ¿no? Y algo que es muy interesante también, que es que cuando hablamos de infraestructura, siempre también hablamos de, bueno, ese soporte al usuario, ¿no? Creo, Albert, que vosotros en esa licitación, una de las cosas que habéis hecho es esa, ¿no? El tener en cuenta no solo, oye, qué puntos y dónde, sino también qué servicio se le va a dar a ese usuario de vehículo eléctrico en el caso de que falle algo, en el caso de que necesiten de ese soporte, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Qué más ves desde tu punto de vista, que además nos parece súper interesante y clave, ¿no? ¿Qué más deberíamos de hacer para impulsar no solo la infraestructura, sino la movilidad eléctrica que va asociada a ese despliegue de la infraestructura? Varias cosas. Lo primero, también importante, es no dejar nadie atrás. Es decir, nosotros como municipio tenemos la obligación de velar por todo el municipio. Hay zonas más concentradas, zonas menos concentradas, y por lo tanto hay que hacer planes que den cobertura a todo el municipio. Y también ayudar. Nosotros nos planteamos en su día cómo podemos ayudar a particulares y a empresas para hacer este cambio hacia la movilidad sostenible. Entonces vimos 2 vías posibles para hacer estas ayudas, que son sobre todo ayudas económicas. En el plan individual de vivienda se dan ayudas en la bonificación del impuesto del IBI para aquellos que ponen puntos de recarga eléctrica en sus domicilios, porque no olvidemos que también creemos que es importante esta recarga vinculada al domicilio. Esto hace pues, que podamos liberar el espacio público y que realmente el espacio público sea más uso para las personas y no tanto para máquinas.
Y el segundo punto en que hemos visto que podemos ayudar, en este caso es a las empresas, aquellas empresas que ya tienen una cierta mentalidad para moverse, para ir hacia una movilidad sostenible y que por lo tanto tienen planes de movilidad de empresa, que analizan pues cómo vienen sus mercancías, cómo vienen sus trabajadores, qué tipo de movilidad genera la empresa, y aquí se dan también ayudas en el impuesto de actividades económicas para todas aquellas acciones que se pueden acreditar, que se han hecho en ese año, que van dirigidas hacia la movilidad sostenible. Entendemos como movilidad sostenible pues aquellas acciones que están recogidas en un plan de movilidad, que en el caso pues, de Cataluña este plan tiene que estar aprobado por la ATM y que es quien acredita que realmente estas medidas fomentan o van hacia una movilidad sostenible. Por lo tanto, es uno de los aspectos que hemos visto que como administración podemos ayudar para ir hacia esta movilidad eléctrica, menos contaminante y de mayor calidad de vida para los ciudadanos. ¿Y habéis notado, porque esta ley que obliga a las empresas a establecer planes de movilidad ha hecho que sea este verano cuando tienen que tener ese plan de movilidad, ¿habéis notado mucha más demanda? La ley a medida que las empresas van teniendo estos planes de movilidad y lo van comentando, en San Cugat, por ejemplo, pues tenemos la mesa de la movilidad donde reunimos diferentes empresas y cuando entre ellas, estas empresas, pues tienen sus sinergias, comentan qué han hecho, cómo han tirado adelante ciertos proyectos y entre ellas pues también se encuentran puntos en común y por lo tanto sí que esto toma su tiempo, pero poco a poco vemos cómo las empresas van teniendo más conciencia de que tienen que ir hacia una movilidad más sostenible. Estamos pendientes de una ley a nivel nacional, que la semana pasada se da un pasito más hacia ella, que hará que esto que nos está comentando Albert sea obligatorio a nivel nacional, ¿no? Luego, una vez más, por amor o por temor, por compromiso o porque la ley nos obligue, tenemos que ir hacia esa movilidad sostenible corporativa y, evidentemente, la movilidad eléctrica es una pieza clave dentro de esas soluciones de movilidad sostenible. Interesantísimo que hayáis podido dar ayudas a ambas cosas y muy inspirador también para que a nivel nacional también se pueda llevar a cabo un sistema de incentivos similar, porque es lo que sobre todo las empresas demandan y como acabamos de oír también en boca de Fran, también las comunidades de vecinos de cara a esas plazas vinculadas, ¿no? Vamos fenomenal de tiempo. Antes de comenzar la sesión les he estresado un poco con el tema del tiempo, pero vamos fenomenal del tiempo. Así que antes de terminar, porque sí me gustaría que cada uno de vosotros dieseis un mensaje clave, antes de terminar, algo que quisieseis poner sobre la mesa, antes de ese mensaje clave, una reivindicación, algún dato que veáis que funciona y que es importantísimo que la Administración, incluso el propio usuario, conozca de cara a dar esa confianza de que la movilidad eléctrica está aquí, que lo que se está haciendo bien, pero hay que mejorarlo. A mí me gustaría poner en valor algo que es absolutamente clave en las licitaciones públicas, como un municipio que tenemos aquí, ejemplo de Sant Cugat, que hay dos tipos de licitaciones. Las que al final una licitación para el despliegue de infraestructuras es una concesión de manial, en la cual una empresa va a ocupar un espacio y a cambio tiene que pagar, lógicamente, como cualquier empresa que utiliza un espacio público. Pero hay dos tipos de licitaciones. Las sencillas y no trabajadas, que solamente valoran el canon que las empresas ofrecen por esa ocupación del metro cuadrado, y las licitaciones que piensan en la ciudad y en el usuario, que son aquellas que valoran la tecnología, el servicio de atención al cliente, el precio del kilovatio al usuario, todo el entorno, el ecosistema que favorece que realmente esos proyectos triunfen y no sean simplemente pues, una apuesta de que a veces van empresas temerarias y salen malas experiencias, ¿no? En base a este comentario, Coelho, en 260 ciudades hoy por hoy operativos, sabemos que cuando una licitación piensa en el ciudadano y en el bien de la ciudad, es un proyecto que va a tener éxito seguro. Interesantísimo, además, porque tenemos que garantizar también que esa infraestructura, primero, que cumpla, tiene que cumplir con una normativa, que es la normativa FIR, que entre otras cosas obliga a una interoperabilidad entre esos puntos de recarga, ¿no? Y casualmente, antes lo comentábamos, el 50% está
un poco, digamos, concentrado en dos empresas que no siempre cumplen con esta interoperabilidad y, sin embargo, sí son subvencionadas, ¿no?, con dinero público, es decir, con nuestro dinero. Luego deberíamos de garantizar o al menos vincular esas ayudas a ese cumplimiento legal. Y, no sé, ¿algún otro comentario que...? Bueno, sí, a mí me gustaría añadir, al final muchas veces encuentras usuarios que, y es lógico y natural, critican mucho, ¿no?, a veces la ubicación, el por qué no has puesto esto, puesto lo otro, simplemente transmitir que hay empresas detrás, hay recursos y los recursos han de invertir de la mejor forma posible. Y estas empresas además lidian de nuevo con trámites, con otras instituciones para poder dar lo mejor. Entonces, simplemente se tenga en cuenta esto, ¿no? Porque al final, por ejemplo, España tenía una penetración baja de vehículo eléctrico, ahora está aumentando. Esto es una ayuda en general, ya no solo para el usuario, para también los operadores, porque entonces tendrán más ubicaciones donde invertir y tener su retorno de inversión. También pongo en valor mucho, que se habla mucho del particular, pero hay mucha flota aquí, hay muchos taxis. Los taxis hacen 200, 300 kilómetros diarios en una zona metropolitana. Al menos una carga ultra rápida la van a necesitar, al menos una. Entonces, darles esos hubs les da confianza. Y luego, a veces también poder, quizás no imitar, pero coger ejemplo de otros países más maduros en ello, puede acelerar mucho esto. En Bélgica, por ejemplo, hay mucho coche corporativo de empresa. Al final las empresas recogen muchos empleados, mucha gente, y tienen más recursos. El poder dotar de vehículo eléctrico hace que de alguna forma, de forma indirecta, le estés enseñando al usuario qué es conducir un coche eléctrico, qué es tener un coche eléctrico. Y le estás mostrando en gran volumen, porque son empresas, son grandes corporaciones o muchas personas, qué es conducir un coche eléctrico y que es viable, que no es problema, no hay temas de autonomía ni nada. Y de esta forma yo creo que, por un lado, va a ayudar a crecer más el vehículo eléctrico, las inversiones en operadoras también, y todo esto soportado, de nuevo, con una legislación más laxa para poder seguir desplegando. Pues ahora sí, ya nos quedan 4 minutos. Os voy a pedir ese mensaje final que queréis compartir, ese mensaje ahí a modo de tuit, y empezamos por ti otra vez. Bueno, mi mensaje sería que la transición se construye con confianza y que la confianza se consolida con acciones y hechos. En Electra, un poco el leitmotiv y el ADN que tenemos es dar la mejor experiencia de cliente y ser fiables si no al 100%, al 99% por ahora, para que realmente cuando un usuario vaya, que sepa que tiene un puesto disponible y que va a cargar, va a salir de ahí lleno, y que es de una forma cómoda, incluso con tarjeta de crédito, paso la tarjeta, cargo y me voy. Y luego con acciones y hechos, porque hay que invertir, hay que moverse, hay que buscar sitios, hay que luchar cuando parece que hay muchas barreras, tener ideas, porque es la forma de ir avanzando y al final que sean proyectos reales. Lo que al principio parece que no se va a poder llevar a cabo, pues luego al final te das cuenta que sí. Lo que pasa es que tardarás más, pero que bueno, al final los tendrás. O sea, que el usuario en el centro, siempre el usuario en el centro, y el movimiento se demuestra andando, ¿no? Ya que hablamos de movilidad. Correcto. Fran, ¿en tu caso? Bueno, ya adelantaba antes, ¿no?, el tema de la confianza, ¿no?, de darle estabilidad al usuario final para que tome una decisión. Yo creo que esto es fundamental, por eso animo a los propietarios de viviendas, a las comunidades de vecinos, a los propietarios de inmuebles, de oficinas, que empiecen, ¿no?, a electrificar sus plazas de aparcamiento, porque va a ser fundamental para que sus inquilinos, para que den el paso, ¿no?, hacia un coche eléctrico, porque lo comprobamos, ¿no?, en las instalaciones que hacemos en un parking comunitario. Una vez que está el primero y que ven que hay una infraestructura de recarga, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto llegan antes, ¿no? Pues en España este año parece que ya estamos en el buen camino, ¿no?, de crecimiento de coche eléctrico, ya duplicamos los resultados del año pasado. Entonces, bueno, yo creo que animo, ¿no?, a estos sectores que intervienen en las instalaciones que nosotros hacemos, que se pongan en marcha, que nos consulten, que nos pregunten, que no tengan ningún problema, estaremos encantados de explicarles. Porque ya tenéis muchos acuerdos, además, con muchas asociaciones o propietarios de vecinos, o sea, asociaciones de vecinos. Ya nos empiezan a conocer, ¿no? Y yo creo que es una solución que están demandando, que están buscando, pero bueno, al final son sus inquilinos, ¿no?, de esos edificios, sus empresas alquiladas en esos edificios, los que también necesitan tener la solución, ¿no?, para lanzarse ya
electrificar las flotas. Y que elimináis muchas barreras, que es esa desinformación que hay dentro del propio vecindario, nunca mejor dicho, es como, mira, llave en mano, ¿no? Sí. Carlos, tu mensaje. Bueno, antes hemos dicho, el objetivo de Cuelo es democratizar el uso del vehículo eléctrico, invertir en las ciudades españolas para el despliegue de infraestructura de recarga en alterna, bien desplegada, bien distribuida, fiable, económica y accesible a todos los ciudadanos. La democratización. Necesitamos ayuntamientos y municipios valientes que quieran apostar por la movilidad sostenible. Albert, como ayuntamiento valiente. Para terminar, mi lema sería: empresas y administración pública, juntos tenemos que caminar para conseguir una movilidad más sostenible en aras del bien a la ciudadanía. Pues con este mensaje terminamos, mejor imposible. Creo que además nos sumamos todos a él. Mil gracias una vez más por esta oportunidad que nos permite poner sobre la mesa qué soluciones hay, cómo las barreras se están eliminando, pero también sigue habiendo barreras que entre todos tenemos que quitar definitivamente. Muchas gracias. Gracias a todos. Es evidente que todos tenemos una conciencia verde en cuanto a movilidad, pero también es verdad que hay que dar solución real y práctica a todo este tema de las infraestructuras eléctricas, así que muchas gracias. Vamos a seguir enseguida a las 2 en punto con la siguiente sesión. Mai, no te vas a mover mucho de aquí, vamos a continuar contigo. El siguiente panel es Movilidad más allá de las ciudades, innovación para un territorio conectado, así que no os la perdáis. Gracias. Hasta ahora. Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, el dónde i el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats als teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny. Barcelona és molt més. Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdona, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier. Dime. Gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música, concerts, teatre. Perquè vols sentir, vibrar, riure. Perquè vols viure la cultura.
La Vanguardia.